tenido la suerte y el privilegio de trabajar para empresas multinacionales, Queremos ver primero cuál es tu apreciación del rol del CEO. pero lo digital no es el objetivo en sí, sino es una herramienta, es un mecanismo para llegar a cubrir más bien el objetivo que uno persigue. Pero no puedo perder de vista que el activo principal fue, es y seguirá siendo el talento humano. He crecido un montón y ahora es un problema. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser un problema que hayas crecido? ¿Es bueno estar en un problema de crecimiento? Sí, pero tienes que estar preparado para estar en ese tema. Que me has hecho recordar una frase de antaño: niños pequeños, problemas pequeños; hijos más grandes, problemas más grandes. Creo que es fundamental hoy día que las empresas no solamente capten buen talento a nivel ejecutivo. Y más que me preocupe o que nos deba preocupar el avance de la inteligencia artificial, lo que debería preocuparnos es el retroceso de la inteligencia humana. Hola a todos, ¿cómo están? Acá estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast de Executive Lens by Talent to Win. Y en esta oportunidad tenemos también a un gran invitado, un amigo de la casa, el señor Carlos Durán Chahut. Carlitos, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra para que tú puedas presentarte y contarnos un poco de tu trayectoria y tu experiencia. Gracias, Juan, por la invitación. Bueno, en realidad nos conocemos un tiempo. Mi formación académica es de ingeniero de sistemas. Estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería hace un buen tiempo. Luego he seguido, evidentemente, cultivando más conocimientos y especialización en diversos sectores, específicamente en tecnología y también en dirección de empresas, donde ahí nos conocimos siguiendo un máster en la Universidad de Piura. Y pues me he dedicado a trabajar desde el inicio en empresas multinacionales, con responsabilidades tanto nacionales como internacionales. Y después decidí emprender, ¿no? Empresa propia, negocios propios, poner sueños e ideas en la práctica. Y hoy día soy un empresario en el sector básicamente tecnología, pero también con participación en directorios de empresas que están en otros sectores, sector servicios, sectores de construcción, y enfocado básicamente a eso, a gestionar, dirigir y manejar estrategias comerciales y estrategias empresariales. Genial, qué bueno, Carlitos. Tienes una amplia y sobre todo muy variada experiencia. Y algo que es muy interesante para esta charla: tú estás combinando una experiencia corporativa, ¿no? Multinacional, con emprendimiento. Tú tienes tus propios emprendimientos. Además, hoy estás colocado en varios directorios de diferentes empresas. Entonces, ¿cuál es el escenario actual? Nosotros ya estábamos en un escenario bastante post pandemia, el escenario digital. Estábamos ya en un mundo digital, pero encima llegó la IA a seguir cambiando todos nuestros esquemas de trabajo, acortando los plazos, haciendo que todo sea más disruptivo, mucho más ágil, y repensar todos los procesos, toda la organización para cómo puede alojar a la IA ahora dentro de sus actividades diarias. En ese sentido, queremos ver primero cuál es tu apreciación del rol del CEO, el rol del gerente general o de la cabeza máxima en la operatividad diaria de estas nuevas organizaciones ante este nuevo escenario. Cuéntanos un poco al respecto, por favor. Bueno, lo que tú dices es cierto. Y quizás en mi perspectiva personal tenga un sesgo y una influencia por mi formación corporativa. He tenido la suerte y el privilegio de trabajar para empresas multinacionales desde que prácticamente terminé la universidad. Y eso me dio esa visión, digamos, global, ¿no? De los negocios. Me permitió estar de cerca en las fuentes donde se generan y se desarrollan las tecnologías, donde se desarrolla la innovación, donde la creatividad es la semilla que permite innovar no solamente productos, sino también procesos, ¿no? Ya cuando he desarrollado mis propios emprendimientos, estos emprendimientos han estado cargados de ese matiz un tanto corporativo de visión global, ¿no? Quizás situaciones como la pandemia, que fuerzan de manera, digamos, compulsiva, una reacción a nivel de las decisiones empresariales corporativas, aunque una pandemia también tiene mucho que ver con las decisiones
personales, la afectación personal, pues lo que tú dices es cierto, forzó una transformación digital que no estaba prevista quizás para, para esas épocas. Es decir, muchas empresas, inclusive personas, adoptaron lo digital como una cosa cotidiana, como parte de su quehacer, como parte de su desarrollo personal y su proyección hacia una nueva transformación de cómo manejar el trabajo, cómo manejar las vidas personales, cómo manejar las relaciones, ¿no? Estás encerrado, tienes que seguir relacionándote con la gente. Entonces, la tecnología apareció como el mecanismo y la herramienta ideal para poder compensar en algo esa situación tan compleja y tan complicada. Entonces, la primera lección es que lo digital está presente, pero lo digital no es el objetivo en sí, sino es una herramienta, es un mecanismo para llegar a cubrir más bien el objetivo que uno persigue. Esa transformación digital ya se ha quedado con nosotros, ya las reuniones virtuales son muy cotidianas, son normales, las personas ya ha prestado más su alfabetización digital con herramientas, el manejo de las redes ha crecido exponencialmente y eso también se ha llevado al tema empresarial. Entonces, cada vez que aparece una nueva tendencia tecnológica como la que tú mencionas, que es la inteligencia artificial, pues claro, la visión que hay es que la inteligencia artificial va a dominar, digamos, el quehacer económico, el quehacer empresarial, la cotidianidad de las personas, el desarrollo profesional, va a ser un efecto disruptivo en determinados aspectos, no solamente de la perspectiva, digamos, económica, desde la perspectiva empresarial, sino también de la perspectiva personal, porque hay que reconvertirse en muchos casos por lo que la IA podría generar como disrupción en el mercado laboral, sobre todo, ¿no? Hay estudios que indican que en los próximos 10 o 15 años, producto de las tecnologías digitales que hoy día existen, incluyendo la IA, probablemente el 65% de los puestos de trabajo que hayan en 15 años no existen hoy día. Entonces, si no existen hoy día es que tampoco hay perfiles, ¿no?, de capacidades y habilidades en las personas para poder cubrir esa demanda de trabajos. Entonces, viene una reconversión producto de la tecnología en el aspecto laboral, lo cual es importante. Pero el mensaje con el tema tecnológico es lo que siempre digo, es decir, la tecnología sigue siendo una herramienta y más que me preocupe o que nos deba preocupar el avance de la inteligencia artificial, lo que debería preocuparnos es el retroceso de la inteligencia humana, ¿no?, afectada por las tecnologías. Ese es quizás el mensaje que yo quisiera subrayar como corolario a la pregunta que tú me has hecho, ¿no? Estamos muy de acuerdo, Carlitos. Efectivamente, hay una línea muy tenue, ¿no? Yo tengo que preparar mi organización como responsable de la misma, como gerente general, como CEO, para el ingreso de las nuevas tecnologías. Pero no puedo perder de vista que el activo principal fue, es y seguirá siendo el talento humano, la persona. Entonces, ya en los años anteriores veíamos iniciativas como el upskilling o el reskilling. Tú lo acabas de mencionar. Tenemos que preparar a los chicos, tenemos que preparar a todas las generaciones que hoy se encuentran, ¿no? Desde los baby boomers, los X, los famosos millennials y ahora los chicos, los Zetas, que se encuentran y confluyen dentro de un mismo ambiente de trabajo, con diferentes apreciaciones, con diferentes lenguajes. Como lo has dicho, hay que recuperar esa capacidad de comunicarnos entre las personas sin que medie de por medio un celular o algún tipo de dispositivo digital. Entonces, en esa problemática, en esa coyuntura, quisiera retornar un poco al rol del gerente general o del CEO. Es diferente, tú lo acabas de mencionar, un escenario corporativo donde seguramente cuento con unas espaldas financieras más amplias, cuento con facilidades, cuento con presencia y el auxilio de otros países o de otras realidades, versus un gerente general de un emprendimiento local, que ya estamos todos aprendiendo a salir más allá de nuestras fronteras, pero igual, en esencia seguimos siendo locales, con otro tipo de recursos, seguramente menores, pero hay una diferencia, lo que podemos ver en los procesos en los cuales nosotros ayudamos a nuestros clientes. Por un lado, la corporación, sí, están bien asentados, pero sus procesos carecen de agilidad y velocidad.
Es natural, son un buque, un transatlántico que para maniobrar toma su tiempo y hay que circular a través de diferentes estancias administrativas, organizacionales, mientras que en la empresa más pequeña, la agilidad debería ser una bandera, ¿no? Deberíamos aprovechar esa agilidad para tomar decisiones rápidas y mucho mejor si tenemos un pasado corporativo que nos ayude en la toma de decisiones. ¿Cómo verías tú entonces, Carlos, este mismo rol, pero en diferentes escenarios de cara a la coyuntura actual? Bueno, la verdad, mi experiencia me ha enseñado que básicamente es una cuestión de tamaño y proporción. Es decir, una empresa corporativa multinacional es una empresa grande, ¿no? Es una empresa de dimensión mayor. Una empresa de las que yo hoy día gerencio, dirijo o las que he emprendido, tienen una dimensión y un tamaño menor. Pero los problemas a los que enfrenta son problemas muy similares. Ex- La única diferencia es la proporción y la magnitud del problema y la magnitud de los recursos que requieres para cubrir, para solucionar ese problema, para enfrentarlo. Eh, pero sí hay una cierta columna vertebral que es un común denominador, independientemente del tamaño de la empresa. O sea, tienes que ser capaz de generar cultura empresarial para comenzar. O sea, tiene que haber una cultura asentada. Tienes que establecer, de acuerdo a la dinámica que tiene tu organización, un estilo de liderazgo que sea el adecuado para manejar, digamos, los objetivos que tiene el negocio, ya sea de acuerdo al sector en el que te desarrolles, de acuerdo al tipo de mercado al que tienes que enfrentar. Y eso genera, digamos, una preocupación adicional de que tienes que visualizar cómo es el nivel y la perspectiva de crecimiento. Es decir, si tú no visualizas el crecimiento al cual vas a llegar, puedes enfrentar problemas que son los problemas de crecimiento. Es decir, a veces hay empresas y tengo amigos, empresarios que me dicen, oye, he crecido un montón y ahora es un problema. Entonces uno Claro. se pregunta, pero ¿cómo puede ser un problema que hayas crecido? Sí, es que ya es un problema. Ya la cultura empresarial con la que nació, digamos, no evolucionó a dimensión y a un tamaño, ya sea porque el mercado creció o porque sus productos tuvieron el éxito eh, no esperado y lograron, digamos, una captación del mercado mayor a la que pensaba. Pero ¿es bueno estar en un problema de crecimiento? Sí, pero tienes que estar preparado para estar en ese tema de crecimiento. Entonces ahí entra un poco lo que tú dices, sí. ¿Cómo he logrado generar conocimiento en la empresa? Porque al final lo que tú manejas es mente de obra, no mano de obra. O sea, por más que tu negocio sea quizás intensivo en mano de obra, pero hoy día la estrategia, la gestión, la dirección es mente de obra, es decir, capacidad para definir estrategias, capacidad para manejar objeciones, para enfrentar problemas, para interrelacionarte con tu entorno, con lo que se le conoce los stakeholders, generar tu red de contactos. Entonces, yo creo que los problemas de crecimiento se tienen en la medida en que no hayas generado ese capital intelectual dentro de la organización. Toda organización debe medir su balance invisible. O sea, el balance visible es el que conocemos: activo, pasivo, patrimonio, ¿no? El estado de resultados, ingresos, gastos, utilidad. Pero ¿cuál es el balance invisible de la empresa? Ese balance invisible es lo intangible que tienes, el valor real de la empresa. Si tú no tienes un balance invisible positivo, no estás generando valor en la empresa. O sea, no vales como empresa. Vale solamente lo que tus ventas generan y lo que generas de utilidad. ¿Cuánto vale tu empresa? Lo que te dice el EBITDA. ¿No es cierto? Eso multiplicado por el factor que el mercado te defina. Pero si eres una empresa que tiene un balance invisible positivo, porque has generado valor, porque tienes innovación, porque tienes cultura, porque tienes prestigio, porque tienes reputación, eso puede multiplicar tu EBITDA por 3, 4 veces lo que el mercado debería de estar reconociendo en función de lo que el valor de mercado te puede dar. Entonces, ese balance invisible es el que mide lo que tú has mencionado: talento, capital intelectual, la capacidad de generar más negocio, de innovar a futuro y seguir creciendo. Ese es el verdadero valor diferenciador de una empresa y que marca en realidad el valor de mercado. O sea, muchas veces uno
Dice, ¿cómo pueden haber pagado tanto por esa empresa? No están pagando por sus activos, no están pagando por el balance visible, están pagando por el balance invisible, porque la sola marca vale el 80% del valor que están pagando. Una marca, porque esa marca está metida, se ha logrado meter en la mente del consumidor, porque esa marca le genera el negocio, más que el producto. Entonces, yo creo que es importante que hoy día los directivos, los CEOs, ¿no? Y sobre todo el gobierno corporativo, es decir, el directorio, pueda empezar a medir ese balance invisible que toda empresa tiene, que son cómo contabilizo mis intangibles, ¿no? Cómo contabilizo mis intangibles. Muy interesante, muy valioso esos conceptos que nos compartes, Carlos, y te confieso que no los había escuchado antes. Ese tema de balance invisible efectivamente se alinea con el propósito que deben tener hoy día las organizaciones. Uno de ellos es convertirse en un activo de la comunidad Mm. o las comunidades donde se desarrollan, donde se desempeñan. Que ese valor se pueda compartir, que yo pueda beneficiar no solamente a mis stakeholders, sino a la comunidad en general. Y el otro concepto que nos compartes y nos enseñas es el tema de la mente de obra. Muy utilísimo, porque nos dice que tenemos que enfocarnos efectivamente en desarrollar las competencias, ¿no? Las capacidades intelectuales de las personas que están dentro de nuestra organización. Y finalmente quería comentar que me has hecho recordar una frase de antaño donde cuando éramos padres jóvenes decíamos, niños pequeños, problemas pequeños. Hijos más grandes, problemas más grandes. Y efectivamente existe una correlación con nuestros otros hijos, que son las empresas, cuando vamos hacia el emprendimiento. Pero en esta, que vamos a ampliar un poco nuestra visión, y tú lo acabas de mencionar en la parte final de tu intervención. Hablemos del gobierno corporativo. Hablemos cómo este gerente general o CEO no es el responsable directo, por supuesto, es el responsable visible, pero tiene otros mecanismos y hay un organismo muy importante que también debe de mutar en esta nueva realidad cambiante, que es el directorio. ¿Cómo puede organizarse ese trabajo conjunto el día de hoy entre el directorio, el gerente general y el resto de la organización? Primero, para establecer un buen gobierno corporativo, y segundo, como tú dices, para agregarle mucho más valor a la empresa. Mira, nuevamente, un poco basado en mi experiencia y lo que yo he percibido en el tiempo que estoy, digamos, en el mundo empresarial. Muchas veces uno pone el foco en la cabeza de la organización desde la perspectiva ejecutiva, es decir, del CEO, del gerente general, el director general, como se le llame, eh, y se privilegia en muchos casos los aspectos de la carrera de esta persona y muchas veces la meritocracia es la que prima, es decir, oye, el actual CEO de la empresa comenzó siendo un practicante en la empresa, pasó por todos los sectores, todas las áreas de la empresa y hoy día es el gerente general o director general de la empresa. Bravo, o sea, ha hecho una carrera brillante. ¿Quién mejor que él para conocer la empresa? ¿Quién mejor que él para conocer el sector? Eso es lo que se conoce y lo que yo digo ha tenido una carrera exitosa. Pero hoy día el concepto que quizás me gusta más tomar en consideración es la trayectoria de la persona, la trayectoria del ejecutivo, la trayectoria del directivo. Dices, pero ¿cuál es la diferencia entre carrera y trayectoria? Sí, la carrera es esto, es una persona que comenzó desde la base en una organización y llegó hasta la cúspide, ¿no? Ha hecho una carrera meritocrática excelente. La trayectoria es la combinación de experiencia en otros sectores. Es decir, este señor tiene una trayectoria, ha trabajado en el sector de comercio, luego en el sector de servicios, tiene experiencia en el sector manufactura, es decir, tiene experiencia de haber trabajado en multinacionales, en corporaciones transnacionales, tanto como en empresas familiares. Entonces, su trayectoria es mucha más rica en experiencia porque tiene una visión mucho más amplia. Lo cual no significa que no necesariamente la persona que está, digamos, como director gerente general o como CEO, pues tenga que necesariamente tener una trayectoria. Entonces ahí interviene un poco el gobierno corporativo, es el directorio. Entonces el directorio es la instancia en la que sí o sí
uno tiene que tener un grupo de ejecutivos con carrera exitosa y con trayectoria exitosa y que tengan una capacidad de expresarse multidisciplinariamente. Es decir, que puedan ser este complemento necesario de visión estratégica, de prospectiva, con una mirada con diferentes perspectivas, quizás hasta con visiones ciertamente un poco distintas, porque es importante que haya un cruce de visiones para poder tomar decisiones estratégicas que puedan después ser ejecutadas o puedan ser implementadas a nivel del resto de la organización. Entonces, creo que es fundamental hoy día que las empresas no solamente capten buen talento a nivel ejecutivo, es decir, en el organigrama propio de la empresa, la organización, sino también que haya una visión de armar un buen gobierno corporativo con un directorio que pueda combinar diferentes niveles de talento, o sea, talentos financiero, talento en habilidades blandas, talento en ¿cómo se llama?, en aspectos operativos, ¿no? Talento en aspectos vinculados a la tecnología, es decir, tener un director que tenga un sesgo mucho más pegado a lo que es la tecnología y lo que se viene. Entonces, de tal manera que eso pueda generar ya no solamente un desarrollo de estrategias adecuadas, sino que comience a construir esto que hemos conversado en la parte anterior, que es este balance invisible. Es decir, comience a generar este valor diferenciador de la empresa, que comience a generar eh, procesos y sistemas propios que lo diferencien de sus competidores y que generen un valor, digamos, intangible que haga que la empresa no solamente crezca en captación de mercado o que crezca en sus estrategias comerciales, sino que a su vez crezca en valor, ¿no? Eso es Correcto, importante. correcto, Carlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por darnos esos conceptos, ese concepto de balance invisible, y me queda ahora sí claro la diferencia y cómo se complementan una carrera y una trayectoria, y cómo esa adecuada combinación de ambos en un gobierno corporativo muy sólido efectivamente van a potenciar el valor de la empresa. Bueno, hemos llegado al final de esta charla. Te agradezco mucho tu participación valiosa, las ideas que nos has compartido. Y bueno, amigos, es momento de despedirnos, agradecerle nuevamente a Carlos Durán y recordarles que estos conceptos tan importantes, fíjense ustedes el tema del balance invisible, perdón, y del talento de obra, son conceptos que tenemos que manejar las empresas que nos dedicamos a apoyarles a ustedes en la búsqueda de talento ejecutivo. Muchas gracias.